de determinantes antigénicos que se encuentran ocultos. Y ante alguna situación en donde esta proteína sufre una modificación y se abre, ¿no? Por ejemplo, algo así, no sé qué dicen, ¿no? La cuestión es que se abrió la proteína y resulta que ahora esos determinantes antigénicos quedan ahora expuestos aquí y ahora sí los ve el sistema inmunológico y los reconoce como extraños. Entonces, es ahí en donde se inicia una respuesta inmunitaria que se da precisamente por liberación del antígeno secuestrado. Este determinante antigénico estaba secuestrado en la molécula original y cuando la molécula se modifica por alguna situación, pues entonces ahora se expone y se genera una respuesta inmunitaria. Ok. No sé si tengan alguna duda. ¿Ya alguien quiere abrir su micrófono? De eso se va tratando este ejercicio. Entonces, el ejercicio se trata de que vayamos analizando todas las posibilidades con los elementos que ya tenemos y a lo mejor nada más vería el siguiente, ¿cómo le hago aquí? El experimento número 2. Ay, no borré esto, ya se quedó aquí. Permítanme tantito, ¿eh? Vamos a borrarlo. Anotar. Y borrar. Borrar todos los... Ok. Cierro. Vean lo que hacen en el experimento número 2. Entonces, ellos ya saben esto del antígeno, ¿no? De que si es homólogo, si es heterólogo, lo que sea, ¿no? Pero vean entonces ahora lo que utilizan. El extracto de membrana basal glomerular homólogo. ¿Homólogo a quién? Pues a esta rata. Es una rata de esta cepa. ¿Y qué obtienen? Como consecuencia obtienen que se forman anticuerpos antimembrana basal glomerular y la rata presenta proteinuria moderada. Entonces, hasta aquí, de alguna manera, es lógico, o vamos más o menos lógico, ¿no? Es una respuesta autoinmune, como en el ejercicio anterior, y la proteinuria que se generó aquí en la rata es una proteinuria, es una lesión moderada, es una expresión moderada del daño, digamos. En el anterior era severa, pero aquí resulta que es moderada. Bueno, ahora vean qué pasa cuando cambian la cepa de la rata. Esta es una cepa, tiene unas características genéticas pues diferentes a esta otra cepa. Y le inyectan también membrana basal glomerular homóloga, es decir, de la misma cepa de la rata. Pero ahora, a lo mejor, si yo hago este experimento sin ver esto, sin ver todavía el resultado, yo hago este experimento y digo, ya sé lo que va a pasar. Van a salir anticuerpos antimembrana y con proteinuria moderada. Pero resulta que salen anticuerpos antimembrana, proteinuria severa, glomerulonefritis proliferativa focal. Entonces, ¿qué es lo que les dice todo este experimento? Ahí se los está preguntando, está en la pregunta. ¿Cuál es el factor que determina la diferencia en los resultados anteriores? Bueno, pues ustedes lleguen a su conclusión. ¿Cuál es el factor? Y la otra pregunta, ¿perdón, cuál? La cepa. Claro, pues el factor genético. El factor genético. Las dos son ratas, pero son genéticamente diferentes, ¿no? O sea, son la misma especie, pero genéticamente, son individuos genéticamente distintos. Y la siguiente pregunta sería, ¿no? ¿Ustedes conocen ejemplos en el ser humano que tengan semejanza, no necesariamente experimental, o sea, semejanza observable a lo que
a los resultados que ustedes obtuvieron. Es decir, si la conclusión de ustedes es que los resultados se deben a diferencias genéticas, pues yo creo que todo mundo hemos visto en nuestra, inclusive en la vida cotidiana, algún ejemplo en los humanos. Bueno, busquen un ejemplo de esto en los humanos y lo describen aquí. Ahora, antes de pasar al experimento número 3, con lo que concluyeron del experimento 1 y lo que concluyeron del experimento 2, ustedes ya pueden ir haciendo generalizaciones. ¿Qué es esto? Ustedes no necesitan hacer este experimento en todas las cepas de las ratas, de los ratones, de los borregos, de los conejos, etcétera, para llegar a una conclusión. Con estos 2 experimentos que ustedes hicieron, ya pueden hacer una generalización. Es muy importante que me comprendan esto. ¿Lo comprendieron? Yo no necesito conocer todos los árboles que hay en todo el mundo para poder distinguir cuál es un árbol. A lo mejor hay un árbol, no sé, que nada más se da en Japón, pero el día que yo lo vea en una foto, aunque no lo conozca, pues yo les puedo decir, pues esto es un árbol. ¿Por qué? Porque mi cerebro tiene la capacidad de, con base en varias características que son generales, puedo llegar a una conclusión de qué es lo que estoy viendo. Entonces, estos experimentos que ustedes hicieron y los primeros experimentos con el borrego, pues les pueden empezar a dejar ver que ya pueden hacer ustedes una generalización y ya pueden empezar a construir generalizaciones de cada uno de los experimentos. ¿Cuál sería su generalización en el experimento anterior? ¿Cuál es la generalización que pueden hacer aquí? O sea, una conclusión general. ¿Cuál es una conclusión general que pueden hacer? Porque esos precisamente son las conclusiones generales que van a construir su artículo. Ahora, no sé si tengan algún comentario, duda hasta aquí. Me voy al experimento 3. Que es así. Yo pongo un extracto de membrana basal glomerular homóloga, fíjense, el extracto es homólogo, pero ahora lo digiero con una enzima que es la colagenasa. Cuando yo hablo acá arriba de extracto de membrana basal glomerular, para que ustedes se lo imaginen, ¿no? Claro, voy a hablar de una manera muy burda, ¿no? Es como si nosotros hubiéramos tomado al animal, sacamos el riñón, del riñón voy aislando todas las partecitas y finalmente aíslo membrana basal glomerular. La pongo en un vasito y empiezo así en un morterito y empiezo a aplastar así la membrana basal glomerular y le pongo un poquito de agua, ¿no? O de solución salina, mejor dicho, y entonces ahí ese líquido ya es mi extracto. ¿Me entienden? Y eso es lo que les estaba inyectando a los animalitos. Es una forma muy burda de hacerlo, no es, en el laboratorio no es tan burdo, pero algo así, ¿no? Ese es el extracto de membrana basal glomerular. ¿Qué hago en este experimento? En este experimento tomo el extracto de membrana basal glomerular, pero no lo inyecto así ya directamente, sino que ahora allí en ese morterito le agrego una enzima que es la colagenasa. ¿Qué hace la colagenasa? Pues rompe colágeno. Entonces, me puedo imaginar que al haber puesto colagenasa en la membrana basal glomerular, estoy separando muchas partes de las células que están formando parte de la membrana. O sea, estoy destruyendo la estructura original
de la membrana basal glomerular. Ajá. Con este extracto ya digerido, tomo un poquito y se lo inyecto. Ahora estoy trabajando con una rata de la cepa Brown Norway. Ok, se lo inyecto a esta ratita y vean lo que obtengo. Sigo obteniendo respuesta autoinmune porque encuentro anticuerpos antimembrana basal glomerular, pero ahora sin proteinuria. Ya no aparece la proteinuria. ¿Qué les estoy preguntando? Si comparan este experimento con el que realizaron anteriormente, ¿cuál es la interpretación con respecto a los antígenos? Permítanme aquí subir. Ahí está, ¿no? Miren, esta es la rata Brown Norway que le inyectaron membrana basal glomerular homóloga, pero sin digerir, así venía el extracto, y les da anticuerpos con proteinuria moderada. Pero si ustedes digieren la membrana basal, se la inyectan a otra ratita diferente, nueva, entonces también Brown Norway, entonces ahora les da anticuerpos antimembrana, pero sin proteinuria. Por eso la pregunta, permítanme, por eso la pregunta dice, ¿no? Si ustedes comparan esos dos experimentos, ¿cuál sería la interpretación que le dan con respecto a los antígenos que originan la respuesta inmunológica y sus efectos? La respuesta inmunológica y sus efectos. Aquí los llevo a recordar que un antígeno, como es la membrana basal glomerular, yo les preguntaría, ¿ustedes se imaginan cuántos determinantes antigénicos diferentes puede expresar un antígeno así grandote como la membrana basal glomerular? Es decir, un antígeno es un mosaico antigénico. Hagan de cuenta ustedes que un árbol es un antígeno. ¿Alguien me puede decir un determinante antigénico del antígeno árbol? Abran micrófono. ¿Perdón? Las hojas, las ramas. Las hojas es un antígeno. ¿Otro? Las frutas. La fruta es otro. No es antígeno, es un determinante antigénico. Ajá. ¿Qué otro? La raíz. La raíz es otro determinante antigénico, una rama es otro determinante antigénico, otra rama es otro determinante antigénico, ¿me entienden? Entonces pregunto, ¿no? La membrana basal glomerular es un antígeno, entonces tendrá varios determinantes antigénicos. De tal manera que, ¿cuál sería, qué podrían concluir con respecto, comparando ese resultado con este otro, ¿no? Doctora, es que en esta patología se supone que en la membrana basal glomerular lo que es principalmente atacado por los anticuerpos es la colágena tipo 4. Entonces, al meter la colágenasa, no hay colágeno al cual reaccionen y por ende la rata no tiene ese estímulo para que ataque a su propia membrana, ¿no? Ajá. Yo diría que viendo los dos experimentos, fíjate cómo los dos te van a generar anticuerpos antimembrana basal glomerular. Ahora, fíjense, estos anticuerpos antimembrana basal glomerular, cuando yo ya hago la conclusión de los experimentos, ya puedo decir que resulta que entonces seguramente estos anticuerpos van dirigidos contra un determinante antigénico particular de la membrana basal glomerular, que sería el mismo que se reconoce acá. Pero acá la membrana basal glomerular está todo el tejido, digamos, en su estructura normal y genera proteinuria moderada. Y acá ya está digerido ese tejido. Y entonces no genera proteinuria. Por lo tanto,
¿quién genera la proteinuria? ¿Qué dirían La ustedes? destrucción del colágeno en la membrana Colágeno del en la membrana glomérulo. basal. Quien promueve que no se genere proteinuria es la colagenasa, pero quiere decir que la colagenasa atacó a un determinante antigénico que era el que estaba generando la proteinuria. ¿Me El comprenden? colágeno, sí. Sí, o sea, bueno, colagenasa aparentemente ataca a toda la, no dice a qué tipo de colágeno está atacando la enzima, ¿no? Pero nos podemos imaginar